Declaración jurada, Abraham Paredes Quitería, conocido con el apodo de Saladito. Esa es la declaración jurada en la que él está diciendo que él es Saladito. En eso nos hemos basado. Ok, mire la paradoja. No tengo los autos acá, okay. Pero aparece esto que quiere decir, y que quede claro, que cualquier persona, cualquiera, podría presentar una declaración jurada diciendo, y yo soy Saladito, yo Héctor Becerril Rodríguez soy Saladito, y eso ustedes le dieron valor probatorio. Y eso es grave. Y más aún, o sea, fue un trabajo totalmente deficiente. Porque si vemos su ficha RENIEC, ¿qué dice? Grado de instrucción, iletrado, sin instrucción. Y pone su nombre, firma y pone su DNI. O sea, no tuvieron ustedes el criterio de evaluar esto en su real dimensión. Tendría que remitirme al expediente, señor presidente, porque acá solamente hemos mencionado un folio, no sé si coincide con el del expediente, 4060. Hermana usted puede remitirse, usted tiene ahí el expediente, a ver. No. Esto no coincide el 4060 con lo que aparece acá. Son otros folios. No, el expediente me parece que es bastante voluminoso. Entonces, allí tendría que remitirme al expediente para ver si se obvió poner el folio. El folio está acá, pues 4060. Claro, acá lo dice, sí. Pero acá... Ya le hemos mostrado a usted el documento, ¿no? No, me refiero. Si es que hay otras declaraciones en el expediente en la que corroboren esta información. No lo recuerdo. Me remito en todo caso a lo que dice en el punto G. No recuerdo si viendo el expediente aparecen otras ampliaciones de ese señor. No lo sé. No hubo ninguna otra ampliación. Simplemente ustedes dieron valor a cualquier persona X que llegó, dijo yo soy el Saladito. Y más aún, ese medio probatorio fue presentado por la defensa de Ollantumala. Obviamente, bien pudo ser fabricado con un medio de prueba. No hay ningún elemento que compruebe que Saladito es esta persona. Podría ser Juan Pérez, Miguel Quispe, cualquier persona con una declaración jurada simple, eso le dieron valor. Bueno, es su criterio, señor presidente, y lo respeto. Siguiente pregunta. Para que nos diga si ante la juez penal se había realizado la diligencia de confrontación entre el procesado Ollantumala Tasso y la testigo Teresa Ávila Rivera. ¿No era necesario realizar dicha diligencia en un juzgamiento si se tiene en consideración la firmeza en la sindicación de la testigo? Solamente se llevan a cabo confrontaciones, señor presidente, cuando hay que aclarar algún punto. No se vuelve a repetir toda la declaración. Si se hubiese llevado a cabo un juicio oral, tal vez, ¿no? Pero no se llevó a cabo. A eso me refiero. Pero no hay un juicio oral. ¿Y por qué no hubo un juicio oral? Porque no lo creímos así. Así es, justamente. Decidimos, de acuerdo a la opinión del señor fiscal y a todo lo que aparece en el expediente, coincidir con el señor fiscal sobre ser el expediente. Y lo mismo, la Corte Suprema estuvo de acuerdo con la opinión, creo que del doctor Cubas el doctor Sánchez Velarde como fiscal supremo. ¿No? El hecho que esté de acuerdo cualquier persona fiscal, no es cualquiera, son los superiores, señor presidente. No es un diálogo, discúlpeme. Cualquier persona, o cualquier fiscal, cualquier juez de cualquier categoría, no exime de responsabilidades. O sea, porque hay alguien que es un juez supremo, un fiscal supremo, y él dice, entonces ya bajo ese amparo, yo puedo actuar de la manera que actúa él, y eso a mí me exime de responsabilidades. Eso no es así. Y justamente usted nos acaba de dar la razón también, porque había estas opiniones totalmente, testimonios totalmente divergentes, diferentes. Por eso era necesario que esto se aclare, que se actúe en un juicio oral. Para que nos diga, si las pruebas de cargo evidenciaban que Ollantumala Tasso era el conocido como Capitán Carlos y que fue jefe de la base contrasubversiva de Madre Mía en junio de 1992. Además de existían imputaciones directas contra él como responsable de los hechos delictivos que se le atribuían. No era razonable elevar los autos en consulta al fiscal supremo
para que disponga si el fiscal superior formulaba o no acusación? No lo creímos conveniente determinar esa manera, elevarlo. Resolvimos sobre el fondo. Cedemos la palabra al congresista Edwin Donaire. Gracias, señor presidente. Buenos días. Buenos días, señor. Demos la bienvenida también a la doctora Amaya. El congresista, un saludo también, congresista Moisés Guía. A través de la presidencia, señora Amaya, usted debe tener conocimiento, supongo que es madre, tiene familiares, todos estos hechos que se vienen investigando por las facultades que nos confiere la Constitución. Le invoco a que tome en cuenta todos los huérfanos, todas las madres viudas que supuestamente ocasionó el señor, en ese entonces, el capitán Carlos, hoy reconocido como el señor Ollantumala. Y señor presidente, yo no creo que sea ético, moral, responsable y profesional expresar así en forma tan ligera que no hemos meritoreado, que no hemos valorado. Así es. Y creo que debe sentar en acta este hecho tan delicado. Señor presidente, para que conteste la invitada que como integrante de la Sala Penal Nacional, ¿por qué consideró dentro de los fundamentos del auto de no haber mérito para pasar a juicio oral de fecha 27 de abril lo siguiente? Que si bien, textual, que si bien se tiene por un lado las declaraciones de los familiares de los agraviados Benigno Zulca, Castro y Natividad Rivera, y que en alguna manera lo ha manifestado el presidente de esta comisión y del colaborador número CRH-20, que atribuyen la responsabilidad de los hechos al señor Ollantumala, Tasso, capitán Carlos. También existen actos de investigación que razonablemente determinan que no haya fundamentos para acusar. Para que conteste, señor presidente, ¿cuáles eran esos actos de investigación que razonablemente ustedes determinaron que no había fundamento para acusar? Para que responda, doctora Rosa Amaya. Las testimoniales, fundamentalmente fueron las testimoniales que obran en el expediente, fueron las que hemos valorado, las retractaciones de las testimoniales. ¿Qué decían las testimoniales? No recuerdo exactamente, pero primero se indicaban como presunto autor de estos hechos a este señor Humala. Posteriormente se fueron retractando de las imputaciones primigenias para decir que ya no era el tal Carlos, que no era la persona que presidía o que estaba en Madre Mía en esa época, que estaba en otro lugar en esa época de los hechos. Esas versiones diferentes, variables a las primigenias. Continúe, congresista. En esa misma línea, señor presidente, para que conteste. Entonces, así, ¿cuáles fueron los criterios que usted o su colegiado tomó en cuenta para valorar unas pruebas y desechar otras? En particular, de este personal militar, más un civil de 5 en total, al coincidir todos con respecto a las acciones y ejecuciones que ejecutó el señor, el capitán Carlos, conocido como el señor Ollantumala. Para que responda, doctora Rosa Amaya. ¿Me puede repetir la pregunta? Adelante, en esa misma línea, doctora Amaya, ¿cuáles fueron los criterios entonces que usted tomó en cuenta para valorar unas pruebas y desechar otras? En particular de estas manifestaciones que usted acaba de hablar
en la cual no había coherencia, ¿no?, respecto al señor Ollanta-Humala, conocido como el Capitán Carlos. Lo mismo, señor congresista, la variedad de versiones que fueron dando en el decurso del proceso y los criterios que también nos auxilian los acuerdos plenarios por la que nos regimos, por la Corte Suprema, que fueron expedidos. Continúe, congresista. Señor presidente, quiero dejar en acta que no contesta las preguntas que se le formula, incidiendo en el aspecto principal. Continúo, señor presidente, a través de su persona. ¿Cómo así usted dice que no plasmó en escrito, por escrito, la valoración de pruebas fundamentales de estos miembros que constituyéndose pruebas prevalentes y saltantes, como usted lo ha manifestado? Para que responda, doctora. Me remito Rosa Amaya. a la resolución, señor congresista, de fecha 27 de abril del año 2009. ¿Qué Lo que cosa aparece dice? allí. ¿Puede dar lectura? ¿A toda la resolución? No, dígame Parte respecto a la pertinente. pregunta que estoy haciendo, señor presidente. Usted me dice por qué no se valoró. Hemos valorado lo que aparece en la resolución, en los fundamentos. No, A ver, un ratito. Estamos entrando en un diálogo y eso no es correcto. Para que usted responda y yo le doy la palabra, ¿correcto? ¿Estamos de acuerdo? Listo. Continúe, congresista. voy a repetir la pregunta, doctora Amaya. ¿Cómo así usted dice que no plasmó por escrito? Por favor, la pregunta es por escrito, porque usted ha manifestado al presidente de la comisión que no plasmó en escrito, no lo consideró la valoración de estas pruebas que eran información fundamental y prevalente. Esa es la pregunta. Para que responda, doctora Rosa Amaya. Ahora sí tiene la palabra. Bien, Conteste. porque no lo creímos necesario ponerlo en la resolución y lo hace notar, como dijo el congresista Becerril, en la Ejecutoria Suprema, ¿no? También, pero que sin embargo fue aprobada la resolución por instancia suprema. Continúe, congresista Donaire. Usted manifestó que se había profundizado ya lo suficiente y ampliado una y otra vez, y que no había mérito a pasar a juicio oral para no eternizar el caso. Sin embargo, los hechos posteriores demostraron que no se había merituado, profundizado adecuada y correctamente. Para que responda. ¿Cuál es la pregunta? Usted manifestó, cuando le preguntó al presidente de la comisión, que ya se había profundizado lo suficiente, se había ampliado una y otra vez, y que ya no había mérito a juicio oral para no eternizar el caso. Sin embargo, ¿usted no considera que los hechos posteriores demostraron que ustedes no habían merituado, profundizado adecuada y correctamente el caso? Para que responda, doctora Rosa Amaya. Sí, efectivamente se había ampliado varias veces el proceso conforme aparece en autos, en el expediente principal, y ya no era razonable atentar contra la debida, la Constitución en cuanto al derecho que tiene todo imputado al plazo razonable para resolver la situación jurídica. Señor presidente, quiero dejar en acta que no ha contestado la pregunta. Usted lo único que ha hecho es, en su respuesta, señor presidente, a través de su persona, que sí, que ha profundizado. Yo estoy preguntando. Sin embargo, los hechos posteriores demostraron que no se había profundizado, merituado adecuada y correctamente. Para que responda, doctora Rosa Amaya. No entiendo a qué hechos posteriores se refiere. La resolución de la sala fue emitida en el año 2009. Congresista Donaire. Voy a reformular la pregunta: ¿a qué hechos posteriores, señor presidente? ¿Sabe usted que si hubieran merituado y actuado con una mayor acuciosidad, minuciosidad,
un mayor criterio, doctora Amaya, a través de la presidencia, discernimiento, valorado todos los hechos, testimonios y pruebas para llevar a juicio oral al señor Humala, hubieran evitado la muerte de un fiscal de Tocache, Arturo Campos, y de 2 efectivos policiales, y que ese fiscal valiente se negó a recibir $60,000 que le ofrecieron para archivar el caso? Para que responda, doctora Rosa Amaya. Las personas que me ha mencionado usted, señor congresista, no son materia de este proceso, del fiscal y 2 policías. Acá son la muerte o desaparición forzosa de 2 personas. Del fiscal y 2 policías que mencionan no fueron materia de evaluación por el colegiado. Señor Tal presidente, vez fueron hechos posteriores, no lo sé. precisamente, usted a través de la presidencia me dice a qué hechos posteriores se refiere. Entonces le estoy diciendo, en esa misma línea que usted ha querido mayor aclaración, que si hubieras actuado con mayor profundidad, acuciosidad, minuciosidad, un mayor criterio de discernimiento, valorado todos los hechos para llevar a juicio oral, hubieran evitado la muerte de este fiscal de Tocache, Arturo Campos, que se negó a recibir $60,000 que le ofrecieron para archivar el caso, y 2 efectivos policiales. Me estoy refiriendo qué cosas, su negligencia, su falta de minuciosidad supuesta conllevaron a futuro acciones posteriores en las cuales se llevó de esta vida a un fiscal que si hubiera llevado a juicio oral ustedes, que se hubieran merituado correctamente, esto no hubiera sucedido, señor presidente. En todo caso, ya sabemos, no sé si va a responder usted. Sí, perdón. Para que responda, doctora Rosa Amaya. Sí, vuelvo a aclarar de que esos hechos que menciona el señor congresista son hechos que no sé cuándo ocurrieron, del señor fiscal y de los 2 policías, el cual lamento mucho, pero es materia de otra investigación seguramente, ¿no? Debe tener un proceso esa desaparición de estas personas. Gracias. Lo único que quiero dejar en claro, señor presidente, es que si nuestros funcionarios hubieran actuado con responsabilidad, con profesionalismo y minuciosidad, con discernimiento, y analizar y evaluar todas estas pruebas y llevar a juicio oral, se hubiera evitado esas muertes. Me estoy refiriendo a eso. Voy a seguir ahora, y la última pregunta, señor presidente. Continúe, congresista. Hoy, a la luz de los hechos, de lo que ya conocemos, ¿podría usted concluir y al menos reconocer que su decisión colegiada de no haber mérito a juicio oral, no evaluaron correctamente las pruebas de hecho o de derecho, indicios y testimonios? Para que responda, doctora Rosa Amaya. Me mantengo en lo decidido en la resolución emitida por el colegiado señor Donaire el 27 de abril del año 2009. Continúe, sí, congresista, si tiene alguna pregunta más. ¿Usted no tuvo conocimiento de que este hecho de no llevar a juicio oral y archivar el caso llevó a la muerte del fiscal con 2 efectivos en 2007 y el juicio fue el 2009? Para que responda, doctora Rosa Amaya. No tuve conocimiento del tema. No estaba al tanto y lamento bastante lo ocurrido. Señor presidente, yo he terminado. A estas alturas no cabe ya más lamentaciones. De verdad. Gracias, señor presidente. Gracias. Congresista Moisés Guía Pianto, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, presidente. Es preocupante. No sé si esperemos si llega alguna vez a una verdad, porque con sus declaraciones estamos lejos de precisar algunas cosas importantes. Yo quiero comenzar porque muchas cosas usted no recuerda y se basa en la resolución. Quisiera que me diga los nombres, quienes componieron esa sala, si eso sí se recuerda. Los nombres de todos que compusieron la sala en ese entonces en la cual estaba en este caso. Sí. Para que responda, doctora Rosa Amaya. Sí, la doctora Jimena Cayo, la que habla Rosa Amaya, y el doctor
Cayo Rivera. Continúe, congresista. Presidente, ella dice que los elementos eran suficientes para el archivamiento. Tantos años en la cual ella no se recuerda y dice que no era necesario, esas son sus palabras textuales, profundizar porque ya había los indicios de la retractación. Yo pregunto, en un juicio, si así fuesen todos los juicios, entonces, ¿en qué poder judicial vamos a confiar? Si el caso en el cual el señor se muestra y trae una declaración jurada en la cual no tiene los parámetros suficientes en la cual se pueda determinar para su archivamiento, en la cual eso sí se cree, ¿usted le parece correcto ese nivel de entendimiento y captar ese documento como para prueba suficiente para poder archivar? Responda, doctora Rosa Amaya. Era uno de los elementos más que se valoraron, no era el único. Fueron varias valoraciones que se hicieron en el proceso. No era solamente esa declaración jurada. Continúe, congresista. En esos términos, dijo, la Constitución, en la duda, favorece al declarante. En esa función yo veo una direccionalidad en el proceso, porque la sumatoria de todos los hechos y la forma como conlleva, hay una estrategia, y esa estrategia es no buscar la verdad, sino salvar a alguien. En esos términos, yo apego al entendimiento, y espero que no me diga que está en la resolución, porque eso es una respuesta fácil y sobre todo que falta el respeto a toda la investigación de todo lo que hemos hecho nosotros, porque nosotros conocemos paso por paso, proceso por proceso, las declaraciones de todas las personas, y entonces vemos en usted una declaración que no le importa llegar a la verdad. En esos términos, yo quisiera que me responda mi pregunta. Para que responda, doctora Rosa Amaya. Disculpe, pero me está usted indicando de que yo me estoy inclinando hacia una persona. Es lo que acabo de escuchar de sus propias palabras, ¿no? Me está haciendo usted una acusación grave y yo merezco respeto, así como usted también lo merece. Yo a todas las personas que hago juzgamiento, cuando estoy en la sala superior, lo hago correctamente y nunca he tenido problemas de mi vida profesional, que no es de ahora, es de muchos años. Y no tengo por qué yo aceptar lo que usted me está diciendo. Inclinación. Yo no me estoy inclinando a nadie, ni conozco al señor Humala, con las justas por la televisión. ¿Por qué usted me hace esa indicación? Tengo derecho yo a replicarle de esa manera porque me está ofendiendo. Congresista Moisés Guiapianto. Lo que ustedes vienen a responder preguntas, y si usted se siente ofendida, es una situación en la cual nosotros tenemos que plantearla como la sentimos nosotros. Y en ese término no creo hablar una palabra que ofenda, sino yo veo una estrategia en sus respuestas y una estrategia de poder captar. En las preguntas difíciles, usted va a la resolución. Y en las preguntas que crea conveniente, en la cual no hay un poco de profundidad en el tema, usted dice, sí, era el momento, eso estaba indicado. Pero no nos da una respuesta por qué este proceder, ni como colegiado, ni como persona individual que usted ha sido parte de esto. No, la respuesta, perdón. Bueno, sí, continúe usted. No, la respuesta yo ya le he dado, que se ha valorado lo que obra en el expediente, todas las declaraciones que obran en el expediente desde que sucedieron los hechos hasta el final, hasta cuando elevó la juez el proceso para poder ver la decisión o la opinión del Ministerio Público. Se ha valorado todo lo que aparece en el expediente, y ese es el criterio que hemos mantenido. No irresponsablemente, sino evaluando todo lo que aparece allí. Presidente, para terminar, continúe, congresista. Solamente decirle,
Si así fuese, como dice, la cual nosotros no estamos incriminando, ni estamos queriendo que sus decisiones son malas o buenas, eso no está en discusión, estamos preguntando. Entonces, en este país, en la forma que usted responde, las muertes tienen que quedar impunes. Las viudas no van a tener respuesta, los huérfanos no van a tener respuesta, y así pasaremos a la historia. Y esa es la conciencia que cada uno de nosotros llevaremos en nuestras vidas. Yo no sé si usted pueda dormir tranquila o estar feliz viendo que estuvo en su oportunidad de hacer justicia a esas personas. No a nosotros, nosotros no. Hay personas que claman justicia y hasta ahora vienen aquí a llorar. Por eso estamos en esta comisión. No tenemos otro interés por sus declaraciones, y lo están viendo en público y nos están televisando. Si esa es la justicia de nuestro país, que Dios nos perdone a todos los que hacen justicia. Porque en este país las muertes, por sus declaraciones que usted hace, van a quedar impunes. Muchas gracias, presidente. Responde. Gracias, congresista. Sí, y además, para que responda, y con eso ya culminamos esta parte de la sesión. Adelante, tienes la palabra. Sí, le respondo con todo respeto, señor Guía Pianto. La que habla ha sido juzgadora de los casos de terrorismo por muchos años. Muchos años. Y yo tengo mi conciencia muy tranquila. Mi esposo ha combatido la subversión por muchos años. Y yo no tengo por qué llevar ninguna carga en mi mente. Hasta ahora yo duermo tranquila porque administro la justicia de acuerdo a ley. No como se me ocurre, sino de acuerdo a ley. Y no tengo nada de qué avergonzarme. También he vivido la violencia en mi país, así como seguramente la han vivido ustedes. Y lo he vivido de adentro, de afuera y como una ciudadana común y corriente. De afuera, como ciudadana, de adentro como magistrada. Y más aún, por ser la esposa de un militar. Lo he vivido de adentro y palpable. Con las muertes, efectivamente, de muchas personas que están impunes. Pero no por nosotros. Tal vez el sistema, no lo sé. No he venido yo a criticar eso, sino a responder las preguntas que me han formulado. Y respecto al congresista Donaire, que también me dijo si como mujer, si tengo... sí, yo también tengo corazón y sé de las muertes, señor Donaire. He vivido esos momentos y me duele lo que ocurrió en el país. Claro que me duele, soy ciudadana y soy peruana. Y me duele. ¿Okay? Agradecemos la presencia y la participación de la señora Rosa Elisa Amaya Saldarriaga y suspendemos brevemente la presente sesión a fin de que nuestra invitada pueda retirarse cuando estime necesario. Además también para que en este lapso podamos traer este recinto al señor Víctor Manuel Álvarez Pérez. Gracias.